Continuamos entonces con la segunda parte de la lección que en el día de ayer habíamos iniciado. Hoy le correspondía a mi hermano Oscar Andrés, pero por motivos de viaje, que está en la parte norte del país, en la costa atlántica, con el hermano Ángel. Hoy me llamó al mediodía y me pidió el favor de que le colaborara reemplazando en la lección de hoy. Así que aquí estoy, hermanos. Continuando con el tema de los dones espirituales, hay algo que es importante tener nosotros en cuenta cuando hablamos de los dones. Hay un texto que aparece en el Nuevo Testamento en donde el apóstol Pablo escribe acerca de cómo Dios, cómo el Señor Jesucristo capacitó a la iglesia, le dio todo lo que ella necesitaba a fin de cumplir con la obra que corresponde a su iglesia. El texto base, nosotros lo encontramos en la carta a los Efesios capítulo 4. En un momentico vamos a leer los versículos y como dice ahí, en este pasaje nosotros aprendemos de que el Señor equipó a la iglesia completamente para hacer todo lo que el Señor le dio para hacer. El texto empieza en el verso 7 de la siguiente manera. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Detengámonos un momentito aquí. Dice que cuando el Señor Jesús retornó al cielo, subiendo a lo alto, cuando Él resucitó y retornó al cielo a su Padre, dice que dio dones a los hombres. Algunos han interpretado esta expresión de dio dones a los hombres, que está haciendo referencia a los dones del Espíritu Santo, que fue de los cuales nosotros estuvimos estudiando en la lección de ayer. También, continuando, nos dice, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Todo este contexto del versículo 7 al 16 de Efesios 4 habla de cómo el Señor Jesús equipó completamente a su iglesia para que pudiera llevar a cabo la obra que Él le encomendó. Ahora, si ustedes notan, hermanos, el texto dice que Él dio dones a los hombres. Verso 8. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, de manera que la iglesia pudiera estar llena, que no le faltara absolutamente nada
que estuviera equipada completamente con todas las herramientas necesarias para que a partir de ese momento cumpliera con la función que el Señor le dio a su iglesia. Ahora, quiero que prestemos atención también, que el pasaje no dice que Cristo dio dones espirituales a los hombres. El texto dice, dio dones, pero no dice que dio dones espirituales. Los dones espirituales son 9. Ayer estábamos estudiándolos. Mencionamos ahí en Primera de Corintios capítulo 12 cada uno de esos dones espirituales que otorga el Espíritu Santo. Ahora, aquí dice que Jesús dio dones, no dones espirituales. Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa son dones y otra cosa son dones espirituales que lo califiquen. Ahora, si los dones no eran los dones espirituales, entonces, ¿qué dones eran? Porque los dones espirituales son ciencia, sabiduría, fe, discernimiento de espíritus, milagros, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento de espíritus. Esos son los dones espirituales. Ahora, si los dones aquí que el Señor Jesús dio a los hombres no son esos dones espirituales que menciona Primera de Corintios 12, entonces, ¿qué dones son? Bueno, dejemos que sea el mismo contexto de Efesios 4 el que nos lo explique, pero voy a valerme en este momento de 2-3 versiones diferentes que traducen este pasaje de una manera exacta. La Biblia latinoamericana vierte el verso 11 de la siguiente manera. ¿Y dónde están sus dones? Unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Según como lo vierte aquí la versión latinoamericana, los dones se refieren a estos ministerios: el ministerio del apostolado, el ministerio de los profetas, el de los evangelistas, el de los pastores y el de los maestros. No hace referencia a dones espirituales, sino a ciertas funciones, a ciertos ministerios específicos dentro de la iglesia del Señor. Leyéndolo en la palabra de Dios para todos, el verso 11 dice: Cristo mismo le dio dones a la gente. A unos el don de ser apóstoles, a otros el de ser profetas, a otros el de anunciar las buenas noticias y a otros el de ser pastores y maestros. Como ustedes podrán notar entonces, hermanos, cuando leemos en el verso 8 de que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, leyendo en estas dos versiones, nos está mostrando que los dones hacen referencia a los ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Una tercera versión de la Biblia nos dice lo siguiente: Él mismo repartió diferentes dones. A unos los hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Que quede claro entonces hasta aquí, hermanos, que los dones de los cuales está haciendo referencia aquí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, verso 8, no se está refiriendo a los dones de Primera de Corintios capítulo 12, a esos dones espirituales, a esos dones que confería el Espíritu Santo. Mirándolo entonces aquí, en este otro diagrama que ustedes están viendo aquí en pantalla, el texto nos dice que Cristo dio dones. Esos dones eran 5 en particular: apóstoles,
profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones, 5 ministerios. Y la pregunta, ¿existen hoy día estos 5 ministerios? Claro que existen. La iglesia del Señor hoy día tiene apóstoles, tiene profetas, tiene evangelistas, tiene pastores, tiene maestros. Bueno, alguien podrá decir, pero ¿cómo así que la iglesia del Señor hoy en día tiene apóstoles? Claro que tiene apóstoles, no apóstoles modernos, no los del siglo XXI, sino los apóstoles que nosotros leemos en el Nuevo Testamento. Tiene al apóstol Pablo, tenemos al apóstol Pedro, tenemos al apóstol Santiago, tenemos a Judas, tenemos al apóstol Juan. Cada vez que uno lee Romanos, ¿a quién está leyendo? Al apóstol Pablo. Porque él fue, el Señor Jesús fue el que lo constituyó en su ministerio y a los otros. Ahora, hablemos en particular de la lista bíblica, de todo lo que tiene que ver con los dones. Enseguida, después de lo que vamos a leer a continuación, vamos a retornar a esta porción de Efesios capítulo 4. Vamos a mirar la lista que nos da el Nuevo Testamento de los dones. Romanos capítulo 12 dice, empezando en el verso 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Aquí hay una combinación de dones. Menciona la profecía, menciona el de servicio, menciona el de la enseñanza, el de la exhortación, el de la liberalidad, el de presidir, el de la misericordia. Yo hoy en día no tengo el don de la profecía, pero puedo tener el don de servir. O puedo tener el don de la enseñanza o tener el don de la exhortación. Aquí hay una lista de dones. Primera de Corintios 12, que fue el que nosotros estuvimos estudiando en el día de ayer, nos menciona. Efesios 4, capítulo 2, empezando en el verso 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Quiero que le presten atención a lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en este verso. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Seguimos. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Noten, hermanos, que en el verso 4 habla de diversidad de dones. En el verso 5 habla de diversidad de ministerios. Y en el verso 6 habla de diversidad de operaciones. Dones, ministerios y operaciones. Pero continuemos con la lectura. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. En esta lectura de Primera de Corintios 12, como lo estudiábamos ayer, nos habla de 9 dones que confiere el Espíritu Santo. Pero aquí no están mencionados varios dones que aparecen en Romanos 12. Romanos 12 habla de el don de servicio, el don de la enseñanza, el don de la exhortación, el don de la liberalidad, el don de la solicitud,
el don de la misericordia. No están incluidos en Primera de Corintios 12, pero también son dones. Pero hay una diferencia entre estos que acabo de leer en Romanos 12 con los que leemos en Primera de Corintios 12. Los de Primera de Corintios 12 se obtenían por la imposición de manos de los apóstoles, mientras que los mencionados en Romanos capítulo 12 son dones que usted puede tener y desarrollar por sí mismo. No requiere de imposición de manos de los apóstoles. A más de esto, leamos también ahí en Primera de Corintios 12 lo que dice a partir del verso 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Ustedes pueden observar aquí que en esta lectura del verso 28 hay una combinación de lo que estamos leyendo en los versículos 4 al 11 con lo que acabamos de leer en Romanos 12. Pero continuemos la lectura aquí, donde estamos en Primera de Corintios 12. Verso 29. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es una respuesta de retórica. La respuesta es: no todos son apóstoles, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos hacen milagros. Y continuaría. Pero volviendo a lo que estamos nosotros considerando entre Romanos 12, Primera de Corintios 12, 4 y versos 28 en adelante, recordemos que el apóstol Pablo fue claro en decirnos que hay diversidad de dones. En el verso 4. Verso 5, que hay diversidad de ministerios. Y en el verso 6, que hay diversidad de operaciones. Todo eso tiene que ver con lo que leímos en los versículos previos. Ahora, hay diversidad de ministerios. ¿Cuáles son esos ministerios? Son 5. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos son los dones que el Señor dio a la iglesia. Lo estábamos leyendo ahorita en Efesios capítulo 4. Básicamente está hablando de ministerios: el ministerio del apostolado, el ministerio de la profecía, el ministerio de la evangelización, el ministerio del pastorado y el ministerio de la enseñanza. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Que estos son ministerios, dejemos que sea la misma escritura la que nos lo diga y tomemos como caso al apóstol Pablo. Empecemos con el ministerio del apostolado. En Hechos capítulo 1, recuerden ustedes que después de que el Señor Jesús regresa al cielo, los 11 que quedaron, porque Judas se ha suicidado, se reúnen para escoger al que sería el reemplazo de Judas, el traidor. Empieza el apóstol, el escritor Lucas, Lucas, escritor de Hechos de los Apóstoles, nos dice a partir del verso 15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. ¿Cuál ministerio? El del apostolado. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.
el oficio de apóstol, para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Vemos entonces que cuando se habla de los apóstoles o del apostolado, estamos hablando de un ministerio dentro de la iglesia que aún está en vigencia, no es transferible. Pertenece solamente a los que estuvieron con nuestro Señor desde que fue bautizado por Juan el Bautista y lo vieron resucitar y ascender a los cielos. Nadie hoy en día cumple con los requisitos para poder cumplir el ministerio o formar parte del ministerio del apostolado. Romanos 11, hablando del apóstol Pablo, dice en el verso 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio. ¿Cuál ministerio? El del apostolado. Que como nos dice en 1 Corintios 12:5, ahí lo ven ustedes en la parte izquierda de sus pantallas, dice, hay diversidad de ministerios. Leemos también en Hechos 21, empezando en el verso 17, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente, Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. ¿Cuál ministerio? El ministerio de apóstol, que es un don que el Señor dio a la iglesia. Apóstoles. Hoy en día nosotros todavía tenemos ese don, el don de los apóstoles. Tenemos activo su ministerio de apóstoles hoy día. Voy a preguntarle al apóstol Pablo qué dice sobre este tema. Entonces voy y leo Romanos y encuentro ahí lo que el apóstol Pablo me dice a mí con respecto a la inquietud que tengo, o necesito que el apóstol Juan me aclare ciertas cosas que él dijo. Entonces ya sea me voy al Evangelio de Juan o a cualquiera de las 3 cartas o al libro del Apocalipsis, y él sigue hablando y enseñando porque su ministerio sigue activo, sigue vivo. No estará él hoy como persona física sobre la faz de la tierra, pero su ministerio sigue ahí latente en las páginas del Nuevo Testamento. Lo mismo es con los profetas. Tenemos profetas, no profetas modernos, los profetas que nos menciona el Nuevo Testamento. Ahora, el otro ministerio, el de los evangelistas. Ese es otro ministerio. Por eso dice en 1 Corintios 12:5, hay diversidad de ministerios. Que el evangelismo, que el evangelista es un ministerio. Pablo nos lo dice cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 4, y dice en el versículo 5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Cuál ministerio? No el de apóstol, porque Timoteo no era apóstol. El ministerio de evangelista. O en Colosenses 4, Pablo vuelve y escribe y dice en el verso 17 con respecto a Arquipo, decid a Arquipo, mira, que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. ¿Y cuál era el ministerio de Arquipo? Evangelista. Por eso, hermanos, cuando nosotros leemos en Efesios 4 que el Señor dio dones a los hombres, no hace referencia a dones milagrosos, no hace referencia a dones, los 12 dones espirituales, hace referencia a ministerios. Hay otro ministerio, el del pastorado. Hoy en día tenemos nosotros evangelistas, hoy en día hay iglesias locales que tienen pastores, sus ancianos, y hoy en día
Hay hermanos que tienen el ministerio de la enseñanza, son maestros. La iglesia posee estos ministerios. Esta es una lista de los oficios o ministerios dentro de la iglesia, no de dones espirituales. Los dones espirituales, que falta una tercera parte dentro de estas lecciones que hemos venido teniendo. Los dones espirituales fueron temporales, no permanentes. Los dones espirituales, los 9 dones que leemos nosotros en Primera de Corintios capítulo 12, de los cuales hablábamos el día de ayer, fueron para un propósito particular. El Señor los dio para una razón en particular, no para beneficio personal, sino para que cumplieran una función específica. Y apenas cumplieran con esa función, se acabarían. Pero de ello vamos a hablar en nuestra próxima lección. Pero estos dones, como leemos en Efesios capítulo 4, estos dones o ministerios de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, aún siguen vigentes. Los tiene la iglesia del Señor. Y el propósito de estos dones es para que la iglesia esté completa, tenga las herramientas necesarias a fin de cumplir con la obra que el Señor le ha encomendado a su pueblo, a su iglesia. Vuelvo y repito, tenemos apóstoles, no los apóstoles modernos. Tenemos al apóstol Pedro, tenemos al apóstol Juan, tenemos al apóstol Santiago, tenemos al apóstol Judas, etc. Tenemos profetas, los profetas que menciona ahí el Nuevo Testamento. Las congregaciones locales tienen evangelistas. Las congregaciones locales tienen pastores. Hay congregaciones que tienen maestros. Esta es una lista de los oficios o ministerios dentro de la iglesia, no de dones espirituales. Ahora, hablando en particular de los dones espirituales, ¿cuándo fueron dados los dones espirituales? Fueron dados en el primer siglo. Y recuerden que solamente habían unos elementos dotados con el poder de impartir esos dones espirituales. En Hechos 8, recordando de lo que habíamos hablado en nuestra lección previa, dice en Hechos 8:14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. ¿Quiénes son Pedro y Juan? Son 2 de los apóstoles. ¿Y qué ocurrió? Dice el versículo 17. Entonces les imponían las manos. ¿Quiénes? Pedro y Juan, 2 de los apóstoles. Y recibían el Espíritu Santo. En el primer siglo, si alguien iba a recibir al Espíritu Santo y que se manifestaba a través de uno de los 9 dones espirituales, era necesario que un apóstol le impusiera las manos. El verso 18 nos lo dice aún mucho más claro. Declara, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Qué vio Simón? Que el Espíritu Santo se daba por la imposición de las manos de los apóstoles. Ahora, la evidencia de que alguien había recibido el Espíritu Santo en el primer siglo, después de que un apóstol le hubiera impuesto las manos, era que la persona o hablaba en lenguas, o interpretaba lenguas, o tenía el don de las sanidades, el don de hacer milagros, tenía el don de la fe milagrosa, o alguno de los 9 dones que menciona Primera de Corintios capítulo 12. Esto hoy ya no es aplicable.
¿Y por qué no es aplicable? Porque se murieron los que podían imponer las manos. ¿Quiénes eran esos? Los apóstoles. Hoy en día no hay apóstoles vivos. Ya murieron. ¿Qué tenemos de ellos? Sus escritos. Lo que Dios les reveló, ellos lo pusieron por escrito. Y cuando queremos leer de uno de ellos, pues vamos al libro que escribió. Pero no están hoy sobre la faz de la tierra. No hay un apóstol vivo para que imponga las manos en el día de hoy y una persona pueda recibir alguno de los 9 dones espirituales. Hay otros dones. El don del apostolado, el don de profetas, el don de evangelistas, el don de pastores y el don de maestros, que el apóstol Pablo lo llamó ministerios. También existen los dones de la enseñanza, el de la exhortación, el de la liberalidad, el de la compasión. Esos no se obtienen ni son necesarios. La imposición de manos de un apóstol para que uno pueda tener de esos dones. Por eso, antes de mirar, hermanos, lo que tiene que ver con la cesación de los dones espirituales, es importante que tengamos la claridad de los dones que el Señor dio a la iglesia, los dones que cada uno de nosotros puede desarrollar debido a su talento, que son algo completamente diferente a los dones espirituales recibidos por imposición de manos de los apóstoles.